Eh, Doctor, voy a seguir con la exposición. Sí, sí, por favor, retome. Ya. Eh, el discurso jurídico es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no es culpable, si se hace de aplicar tal regla jurídica, si se hace de interpretar uno u otro sentido. El discurso jurídico debe estar estructurado utilizando elementos fundamentales del lenguaje. Puede ser la palabra, que es la expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los objetos reales de los hechos abstractos que surgen en nuestra mente. La frase, que es la unión de las palabras entre sí para lograr una unidad de expresión de mayor identidad. La oración, que es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción mediante una esencia del lenguaje. El párrafo, que se constituye a partir de las palabras unidas de una u otra forma. Frases, oraciones, las cuales se ordenan en forma lógica para exponer entre un punto y otro discurso de toda argumentación completa. El discurso es la expresión lógica y completa que se logra sobre un tema dado sumando párrafos. Las formas del discurso pueden ser la charla, que es la forma de comunicación informal, que puede ser un diálogo o una conversación entre varias personas que imponen una buena educación de los participantes. También puede ser la conferencia, que es el tipo de discurso de carácter científico, humanístico, en el cual el orador debe ser una persona dotada de profundos conocimientos sobre el tema tratado. Y el discurso propiamente dicho, que es la forma y expresión oral mediante el cual el orador pretende convencer y persuadir, enseñar y compartir conocimientos o instrucciones a su auditorio. La improvisación es el discurso pronunciado sin preparación de anticipada. El orador improvisa, debe observar las normas y principios propios de la oratoria y organizar sus conocimientos sobre el tema y de la forma lógica. Este tipo de discurso también debe ser utilizado por el orador jurídico para presentar su verdad y convencer de ella al auditorio, tribunal o jurado. ¿Pasó algo con el audio? Doctor, esa es la parte de mi compañero que no me contesta los mensajes, creo que no está conectado. ¿Y alguien del grupo no puede explicar esa parte? Doctor, Sí. sí, perdón, hay alumnos que no pueden ingresar, dice que no les permite. Quizás está ahí uno de ellos. Hay uno que está Doctor, pendiente, pero no ingresa, que es Heredia, doctor, creo ya entró. yo lo voy a explicar porque parece que mi compañero no pudo conectarse. Ya.
Los elementos del discurso jurídico, los elementos deben considerarse unos términos concretos. Estos son de una suma importancia debido al consentimiento determinante de uno de nosotros. Podemos realizar la construcción de nuestro discurso de una manera concreta y certera. Los elementos del discurso son los siguientes. El emisor es la persona que tiene la capacidad de pronunciar un mensaje en un acto de comunicación de tal manera que el receptor lo pueda procesar e interpretar. Este acto de comunicación es posible cuando el emisor y receptor comparten un mismo código. El receptor es aquella persona con capacidad de recibir y descifrar el mensaje enviado por el emisor. El mensaje es una parte esencial del proceso de comunicación, ya que el mensaje contiene la información que el emisor quiere transmitir al receptor. El tema es el término que engloba todo que se comunica en el mensaje. El contexto es la coyuntura o entorno extralingüístico en el cual se desarrolla el acto comunicativo y que se sirve para facilitar la comprensión del mensaje. El canal, que es el medio físico por el cual se otorgan las señales que portan la información que pretenden intercambiar el emisor y el receptor. Este medio podrá ser mediante el internet, la voz o el teléfono, letras o dibujos, o también los canales visuales, entre otros. Y por último, el código, que es el método, señales o signos que se usan para transmitir el mensaje y para que pueda ser entendido correctamente tanto por el emisor como el receptor, como por ejemplo en una comunicación verbal, el código, que es el idioma como el español, portugués o inglés. Esto se da, depende a un término. Doctor, eso sería eso, ya lo demás lo va a explicar mi compañera. Continúen. Buenas noches, doctor. Yo voy a exponer características del discurso forense. Son 4. La primera es entretener, que busca en el público una respuesta al placer, la diversión y la complacencia, con el objetivo principal de hacer que el público olvide la vida cotidiana, con sus pequeños eventos y sus límites basados en el humor. Es decir, que nos ofrece grandes beneficios tanto para el emisor como para el receptor a través de su estilo narrativo y la expresión cultural utilizada. 2. Es el informar. El informar tiene como objetivo una clara comprensión de un problema, tema o idea que resuelve el tema de la inseguridad. Su principal objetivo de este es ayudar a los oyentes a ampliar su campo de conocimiento. La principal característica de este discurso es la objetividad. El tema tiene que tener un objetivo. El 3 sería convencer. Ayuda a los oyentes a tener verdades claras e innegables, que puede ser verificada y probada. Para la discusión, es una operación lógica que utiliza elementos cognitivos y racionales y crea una relación libre y reflexiva en ausencia de un elemento positivo. El número 4 es persuadir, el impulso de una reacción o acción pegajosa, cuando se define como un medio de influir en el comportamiento a través de llamadas principales dirigidas a las emociones. Es un elemento clave de la comunicación verbal, ya que esta característica, la que llama a las 3 características mencionadas anteriormente, en la que una persona es manipulada según su conveniencia. Eso lo va a explicar otra compañera. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Leslie Ramos.
esta noche yo voy a explicar lo que son las partes del discurso jurídico. En el discurso jurídico, cualquiera sea el tipo utilizado, escrito, memorizado, improvisado o esquematizado, se presenta una estructura ya clásica en 3 momentos distintos: el exordio, la narración, la división, la argumentación, la refutación y la conclusión. Cada uno de estos elementos estructurales se diferencia de los otros y cada uno cumple su función. El exordio es la parte del inicio de un discurso que busca hacer al público accesible, atento y amable. Tiene la finalidad de indicar que la elocución inicia, así como de atraer su atención, desvanecer antipatías, granjear competencia, fijar su interés y establecer un tema u objetivo. La narración es el relato de los hechos reales o ficticios en los cuales intervienen personajes. Se utiliza para contar o referir una historia o suceso. La división, también llamado divisio, propositio y partitio, es la parte del discurso en el que el orador menciona las coincidencias y disidencias que tiene con el público oyente. Su intención es defender el planteamiento. Los argumentos que sí pertenecen son los ideados por el orador. La argumentación es una variedad del discurso con la cual se pretende demostrar un hecho o defender una opinión mediante pruebas o razonamientos. Lo que intenta el emisor del discurso argumentativo es convencer a su receptor de que debe adherirse a su propia opinión. La refutación. De acuerdo a la definición oficial del término, podemos decir que la refutación es el acto de contradecir, mostrar oposición o objetar un determinado argumento, proposición o idea a través del uso del discurso. La conclusión es la parte final del discurso. En ella el orador hace un breve resumen de lo tratado, mencionado, los puntos más importantes de la exposición, o realizando recomendaciones que se desprenden del tema central. A continuación va a exponer mi compañera. Gracias. Buenas noches, doctor. Algunas clasificaciones. Los discursos de clasificación son según la temática y según la estructura. Según la temática sería que se conoce como discurso a todo mensaje o comunicación expresa que se realiza de forma pública. Con dicha definición, no existe mayor diferencia del discurso a una exposición o bien a un relato, lo que realmente brinda una definición al discurso en su fin. Y es que este siempre busca el mover masas, el convencer posturas y el consolidar posiciones o modos de actuar. Este puede contar con 2 versiones, a saber que se reconocen como son la escrita y la verbal. La escrita se utiliza muy poco, por lo general. Esta hacía referencia a los edictos o bien a los decretos, mientras que la verbal sí es la más común de todas y se emplea con gran frecuencia en los diferentes espacios. Los discursos políticos son aquellos que en un principio los candidatos realizan para optar a un puesto de elección popular. Los mismos contienen los futuros planes de gobierno que se hayan corrompidas o bien obsoletas, o bien para establecer aquellas pautas que permitirán retomar las situaciones a su estado de normalidad por el bien de la sociedad, de las instituciones y de la nación. Como es de apreciar, se trata de discursos con un cariz netamente político, los cuales tratan asuntos de gran relevancia para la sociedad que se le interesa por los mismos. La idea es conmover y convencer al oyente a fin de que conceda su voto por el candidato que está emitiendo el discurso. Pero los discursos políticos no finalizan allí, ya que una vez que la contienda electoral se da por concluida y escogido el nuevo dirigente, este debe constantemente emitir sus pronunciados donde brinde su constancia de las actividades que realiza, de los proyectos a desarrollar. También puede darse lugar a los discursos partidarios y detractores. Discursos empresariales. Como su nombre lo indica, son aquellos que dan lugar a los ámbitos corporativos.
con el fin de informar sobre asuntos que competen al capital humano que se encuentra en el lugar, dar a conocer las normas de convivencia al personal recién contratado, dar a conocer las pautas sobre el nuevo proceso de manufacturización de producción a generarse, los nuevos procedimientos a seguir en caso de retrasos, acotaciones al personal, reprimendas, castigos y demás. Políticas empresariales que resulten conducente al mejoramiento de los procesos y a la obtención de las metas que la empresa decide establecer para consolidación de sus objetivos. Suelen ser muy comunes los discursos de corte motivacional, conforme al cual se realizan para felicitar a los trabajadores por la labor realizada, por las actividades llevadas a cabo y que han rendido frutos satisfactoriamente, para establecer premios o bien para brindar una serie de agradecimientos a personas externas que han colaborado con la corporación. Les discurso religioso son aquellos que emanan de la máxima autoridad de la iglesia o bien de la congregación, siendo esto requisito indispensable para que se considere un discurso y además para que éste logre brindar los frutos o bien consolide los fines deseados. Estos se realizan con el fin de comunicar mensajes de Dios y de brindar respuestas a los asuntos trascendentales de la vida, impartir lecciones que se pueden o deben poner en práctica en el continuo vivir y con el fin de establecer directrices para las acciones que los feligreses deben de tomar ante los acontecimientos diarios de la vida. Y según la estructura puede ser expositivo, que son aquellos que se emplean para dar a conocer una serie de asuntos de interés de la audiencia, o bien para exponer temas que resulten trascendentales para el grupo en general, y que éste amerite conocer la modalidad más común de todas. Y es aquella que tiene que ver con la exposición en las áreas académicas. De hecho, muchos tienden a considerar que el discurso expositivo se corresponde con la exposición en sí, la cual guarda un patrón único que consiste en la expresión de las personas y de forma posterior, la aclaratoria de dudas que los oyentes tengan a bien formular. Argumentativo. Tiene por igual un patrón común a seguir, el cual consiste en la manifestación de la conclusión y de forma posterior sus respectivos sustentos o bien argumentos. Esto resulta en la explicación de una postura asumida por el medio de la asunción de una serie de criterios. Todo esto debe ser expresado por la persona a fin de que los oyentes puedan comprender que su posición ante cierto criterio de la realidad se haya fundamentada en un conjunto de razones y fundamentos que cuentan con suficiente soporte teórico y práctico y demostrado. Informativo. Son expresiones objetivas que se realizan sobre cierta porción de la realidad con fin de brindar datos referentes a la misma que resultan necesarios y preponderantes para los oyentes. En el momento de exponer los mismos, estos deben hacerse con estricto apego a la realidad y a la pureza de su contenido, es decir, que estos por nada pueden comprender opiniones y juicios personales del oyente. Estos siempre siguen una estricta línea de manifestación, ya que tratándose de aspectos de la realidad, deben relatar con la mayor franqueza los hechos que ocupen la misma. Es por ello que en la mayoría de los casos se recomienda realizar un boceto borrador de lo que se va a comentar con la idea de que la persona manifestante emita un discurso coherente y sin fallas de ningún tipo que resulte veraz y convincente para los espectadores. El publicitario es la herramienta oral más empleada en el marketing. Con este se busca dar a conocer un producto o un bien, un servicio a un determinado sector para la adquisición del mismo. En ocasiones no solamente se usa para dar a conocer novedad, sino también puede ser un medio de transmisión de promociones o bien de oportunidades de compra y de adquisición de un servicio con mejoras para el cliente. Eso sería todo.
¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, daríamos paso al grupo cuarto. Tribeño, por favor. A ti se ve, pero desde el principio, por favor. Diapositiva 1. Buenas noches, doctor. Nos somos el grupo 4. También vamos a exponer el tema del discurso jurídico. Ya, Paticita, la primera diapositiva. Primeramente decir, doctor, que concepto de discurso, el discurso viene del latín discursus. Es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias según la RAE. Es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Y ya. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que normalmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral, escrito, y hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Después está el concepto de discurso jurídico. El discurso jurídico tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes o persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona o no es culpable y si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si esta ha de interpretarse en uno u otro sentido. 3. Elementos del discurso jurídico. En el discurso jurídico, cualquiera que sea el tipo utilizado, escrito, memorizado, improvisado o esquematizado, se presenta una estructura ya clásica en 3 momentos distintos. Estos elementos son 3: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Y cada uno de estos 3 elementos estructurales se diferencia uno de los otros. Cada uno cumple una función específica. Por ejemplo, la introducción es la presentación total del tema. El cuerpo es el desarrollo del tema y la conclusión es la síntesis del tema. Y ahora voy a explicar las características del discurso forense, que son 4 características. ¿Te toca para ti? Sí. Características del discurso forense son las siguientes: el de entretener al público creando una respuesta al placer, es decir, crear fases o frases que les sean placentero al oído del público, con el objeto de que el público pueda olvidar la vida cotidiana con pequeñas frases de humor. Esta que pueden ser verificadas y probadas para la discusión. Es una operación lógica que utiliza elementos cognitivos y racionales y crea una relación libre y reflexiva en ausencia de un elemento positivo. Persuadir. El impulso de una reacción o acción pegajosa cuando se define como un medio de influir en el comportamiento a través de llamadas principales dirigidas a las emociones. Es un elemento clave de la comunicación verbal, ya que es esta característica la que llama a las 3 características mencionadas anteriormente, en la que una persona es manipulada según su conveniencia. Elaboración del discurso.
La elaboración de un discurso consiste en tres partes: la introducción, en este punto se elaborará un esquema para poner en orden los aspectos fundamentales de los cuales se va a hablar, crear una presentación que pueda captar la atención de los auditores desde un comienzo del discurso. Desarrollo. No hay diapositivas, por favor, no sé si... Sí, la señal me está fallando y no puedo cambiar. ¿Y otra persona de sus compañeros no podría compartir? Juan Carlos, ¿podrías, por favor? Estoy con celular. ¿Algún otro del grupo? Bien, lo voy a hacer así, doctor. Voy a empezar desde el principio de elaboración del discurso. La elaboración de un discurso consiste en tres partes. La introducción. En este punto se elaborará un esquema para poner en orden los aspectos fundamentales de los cuales se va a hablar. Crear una presentación que pueda captar la atención de los auditores desde un comienzo del discurso. Desarrollo. Aquí es donde se elabora un guión que centrará el curso de la intervención en los puntos establecidos en el guión. Se expondrá las ideas de forma clara y siguiendo un orden lógico. Participación. En este punto, el discursante debe crear participación del público, pedirles su opinión o resolverles dudas, todo esto para amenizar el discurso. Expresión. El discursante debe usar frases cortas, un lenguaje adaptado a la audiencia, cuidar la entonación y el volumen de su voz. Por último, tenemos la conclusión. Se debe realizar un resumen sintetizando los puntos fundamentales de lo desarrollado y con ellos elaborar una conclusión y una reflexión. La conclusión debe ser lo más breve posible y por último se debe crear un cierre siendo amable en la despedida y agradeciendo desde ya a toda la audiencia. Juan Carlos. Juan Carlos, se toca. Y ya. Yo voy a hacer las partes del discurso jurídico, doctor. Las partes son cuatro, ¿sí? Es el exordio o prólogo. Se puede destacar que cumple el mismo importante valor de herramienta a los fines de influir inicialmente en el auditorio. Particularmente tiene por objeto conciliar al orador con el auditorio, presentando entonces al juez el tema que habrá de ser abordado, como también el despertar de su curiosidad e interés por el discurso y con ello una predisposición sin duda favorable. El mencionado exordio puede ser considerado directo y metafóricamente se dice que es como el preludio de la música. La narración. La narración o exposición decimos que es donde se deben presentar y resumir en forma lúcida, breve y verosímil el asunto de qué se trata. Cumple entonces la función de presentar favorablemente la totalidad de los hechos de la causa, con el fin de obtener el éxito. Se trata también, hay que decirlo, de una exposición persuasiva a la que se formula. Partes del discurso jurídico. También tenemos la división. Tiene por objeto dicha parte el advertir al tribunal qué cosa será la que se pondrá en discusión y, por tanto, a su resolución. Una correcta división apunta, según Cicerón, dice, confiere brillantez y claridad a todo el discurso. Es la formulación adecuada de los puntos controvertidos o litigiosos y sobre los que, en definitiva, se conformará la litis contestatio. Se llama como tal división porque a los efectos de demarcar adecuadamente los puntos controvertidos, corresponderá dividir el tema genérico en secciones o capítulos, por lo que en la medida de la división sea más amplia y corre mayor riesgo de no controvertir temas.
Y por último tenemos, en punto D tenemos argumentación, demostración o confirmación. Exista o no división, la parte final de la narración es la que deja habilitado al paso de la argumentación, argumentatio, y se trata sin duda de la parte medular del discurso y que como tal se trata como ella de lograr hacer triunfar una determinada tesis, para lo cual habrá de efectuar las pruebas que corresponda al fin. Este tema, esta parte le toca a mi compañera Fernanda. Buenas noches, doctor. Mi parte es refutación. Se ocupa de establecer la discusión y, como el mismo nombre lo indica, la oposición a la realización de las pruebas y argumentos que hayan podido ser utilizados por la parte contraria. En dicho marco corresponde destacar que, por definición, dicha sección viene después de la propia defensa de las tesis que han sido realizadas. Sin embargo, se podrá llegar a invertir dicho orden si resulta que el adversario ha producido una fuerte impresión favorable al auditorio, por lo que esperar a terminar la confirmación para recién luego refutar puede ser contraproducente. Con independencia del camino utilizado, siempre es recomendable hacer una breve aclaración del problema y luego combatir los argumentos que tuvieron mayor repercusión en el auditorio. Peroración, conclusión o epílogo. Finalmente, se puede señalar que la peroración o epílogo es la parte conclusiva del discurso y por ello resulta también ser el coronamiento del mismo. Tiene un conjunto de elementos que vale la pena indicar. Así es el último esfuerzo que realiza el argumentador a los fines de disponer al auditorio a favor del mismo, motivo por el cual ensalzará y refutará respectivamente tesis propias y ajenas. Hará una suerte de raconto memorioso de lo que ha sido el cuerpo del discurso y finalmente, de una u otra manera, intentará excitar al auditorio en sus pasiones, compasión, indignación, ira, odio, envidia o emulación, para con ello orientarlo en una respuesta que le resulte satisfactoria. Las mencionadas partes entonces de la peroración son las siguientes: enumeración, recapitulación, con lo cual se refresca la memoria del auditorio. B. Amplificación de la acusación o indignación, mediante la cual se intenta suscitar la cólera del auditorio. C. Queja o conmiseración, y por la cual se provoca la compasión del tribunal. Otras clasificaciones. Se puede también hacer un taxón todavía más amplio de dichas partes del discurso, de manera tal que se enuncien las siguientes partes: exordio, narración, demostración, refutación, conclusión, recapitulación y epílogo. Tal clasificación es quizás más fácil de ser trasladada al ámbito de lo forense, de manera tal que el exordio se corresponde con la introducción y honestidad de la causa. La narración es presentación general de la cuestión, que habrá de ser el tema principal de la litis o relato de los hechos históricos que acontecieron y generaron la disputa como tal. La demostración importará la indicación de las pruebas que han sido logradas a los fines de la acreditación de los hechos que han sido narrados. La refutación es el ataque a las pruebas que la contraria haya presentado a los efectos de la descalificación de la propia probanza. En la sección conclusiva se tendrá a demostrar cómo la prueba presentada y la desechada de la otra parte es justamente conclusivo de lo que en el exordio se comenzó destacando. Finalmente, la recapitulación de todo aquello que en modo principal aconteció en el pleito y el epílogo, que tras un requerimiento de ser ello lo justo, pues sea lo que el juez ordene. Eso sería todo, doctor. Conclusiones, comentarios, por favor, por parte del grupo.
Por parte de las personas que tengan alguna duda, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Ninguna? Vamos a 3 minutos 30 segundos de concluir, por favor, la clase. No, doctor. Tribeño, ¿alguna conclusión? No, doctor, ninguna, solamente aquí hemos visto que hay varias clases de discursos, doctor, y cada una tiene pues un objetivo importante. Que pueden ser aplicadas, ¿no? También al derecho. Dentro de Sí, su como hacer esencia, el discurso discursos jurídico. pueden ser aplicados al derecho. ¿Alguna duda, algún comentario? Doctor, buenas Sí. noches. Una consulta. ¿Nos va a mandar a los otros grupos también para que podamos ya alistar nuestro tema? Sí, sí. Ya, doctor, es que yo soy el grupo 9, pero quería empezar a hacerlo. A ver, voy a pasar a los grupos correspondientes 5, 6, 7 y 8. Está bien, doctor. Entonces, cada clase va a abarcar solo 4, ¿verdad? Solo 4 grupos. Exactamente. Ah, ya, doctor. Esa era mi duda. Gracias, muy amable. Listo. ¿Alguna duda más? Por favor, estamos a 2 minutos. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Doctor, tengo una consulta. Nos dijo que iba a subir el link a la plataforma para poder subir las diapositivas por persona. ¿Cuándo lo va a hacer? No estoy mandando todavía porque tengo que poner la fecha de cierre. Como todos y cada uno de ustedes todavía no han terminado las exposiciones, quiero, digamos, ver una fecha más cercana al final del segundo parcial o antes del examen para que suban. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Listo, entonces, de esa manera voy a tener. Pero en todo caso, digamos, con lo que me están mandando, yo ya estoy tomando nota correspondiente, ¿ya? Pero, por favor, hágame recuerdo unas 2 clases antes del examen para que yo les avise la fecha de entrega. Está bien, doctor. Listo. Bueno, en cualquier momento se va a cortar. Simplemente me queda desearles buenas noches. Buen trabajo a las exposiciones, por favor. Pero los siguientes grupos tienen que hacer un poquito más de ampliación de los contenidos, ver cómo podemos aplicar esto del discurso, de la oratoria, en el caso de ese tema, un poquito ir aplicándolo a lo que es